El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Es el valor para continuar lo que cuenta. Todos estamos rotos de alguna manera, fragmentados en nuestro interior y preocupados por el exterior. Pero eso nos hace llevar una vida vacía, una vida que carece de sentido, una vida sin propósito, que muchas veces ni siquiera es vida. Es tiempo de empezar a unir nuestros corazones. Es tiempo de empezar a unir cada fragmento que se rompió. Las heridas del pasado, los traumas que sufrimos, las injusticias que pasamos, todo eso forma parte de lo que el Señor ahora nos ha enviado a sanar de corazón. Bienvenidos a Fragmentados, una vez más el Señor les bendiga grandemente y hoy me encuentro aquí desde Guatemala para transmitir hasta cada lugar donde ustedes nos estén escuchando. Ya saben, aquí están viendo que me encuentro con Jocelyn. Eso. ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Cómo estás hoy? Pues gracias a Dios bien y expectante de lo que Dios quiere hablarnos en un episodio más de Fragmentados. Así es, aquí vamos a estar hoy con la segunda parte de este episodio que habíamos iniciado anteriormente sobre las niñas ya no lloran sino que facturan, y pues creo que va a ser necesario seguir hablando al mismo tiempo que creo que esto causó bastante el llamar la atención, como poder hablar esos temas que son respecto a la mujer, que vienen como a veces, yo lo llamaría de la siguiente manera, como a enjaularnos, siendo que el Señor nos ha llamado a tener libertad, pero algo que yo consideraría que es lo que está sucediendo u ocurriendo es que tristemente a lo largo de la historia de la humanidad el machismo ha sido algo que ha prevalecido, y de la misma manera pues también ciertas cosas han venido a mantenernos de alguna manera cautivas, y no lo decimos de una manera como para buscar nosotras nuestra libertad, nuestra posición correcta, porque creo que eso ya lo hizo Jesús. Él vino a hacerlo cuando vino a esta tierra, pero es saber entonces entender lo que Él nos dice, lo que Él nos habla. Y hoy vamos a comenzar ya hablando muy específicamente con esta parte de lo que hablábamos sobre las niñas ya no lloran sino facturan, porque nosotros pensábamos y considerábamos el hecho de tal vez ver ahora a jovencitas, a niñas que a muy temprana edad están con eso de llorando porque se les rompió el corazón, porque se les fragmentó el corazón, y a veces por cosas que uno dice, no, eso no debería suceder hasta que uno está más grande, bueno, así considero yo, pero qué terrible cómo sucede todo esto en nuestra actualidad, ¿verdad? Y creo que todo viene a dar porque lo que hacemos es guardar nuestro corazón en lugares o en personas las cuales lo único que lo van a hacer es dañar, porque en este momento, en este tiempo, te puedo decir que todas las personas tenemos fragmentos, todas las personas tenemos heridas, y lo que hace un corazón herido es venir y dañar otros corazones. Y es aquí donde quizás las niñas, las señoritas, lo que hacen es entregar su corazón o en cosas, en personas, y lo que terminamos haciendo es dañar nuestro corazón, fragmentarlo. En lugar de buscar como esa salida, se termina uno adentrando tal vez en algo todavía peor, ¿verdad? Y algo que llamaba mucho mi atención, obviamente que esto puede cambiar por cuanto a las culturas, los países, que las cosas son diferentes. Yo me considero ser una persona así como de alguna manera más reservada, entonces quizás también puede que yo
tiende a ver esto aún más exagerado. Pero bueno, coméntenos ustedes, ya conocen nuestras redes sociales, estamos como Fragmentados Podcast, también pueden buscarnos como Conexión Radio 20 y pueden escribirnos en WhatsApp al número más 57 318 25 33 35 0 y coméntenos, díganos cómo se ven estas cosas a los ojos de diferentes culturas y diferentes formas de pensamiento, pero en mi caso es decir, ¿cómo es eso de que una niña de 12 años tenga problemas en el amor, en el romance y decir, es que ya me como esa típica frase va a venir a sacarla y decir, es que todos los hombres son iguales, ¿va? Y bueno, ahí sí que creo que esto viene a relucir por diferentes razones, pero como una niña, al menos para mí, una niña de 12 años, 15 años, venir a decir es que todos los hombres son iguales, a esa edad no llegas a conocer a tantas personas, pero ¿qué ha sucedido para que alguien a esa edad, a una temprana edad, pueda decir esa clase de cosas? Y yo voy a destacar un factor que creo yo que ha afectado a Latinoamérica y bueno, yo diría que también todo el mundo, y es esa paternidad perdida. Hace unos episodios atrás también aquí en Fragmentados hablábamos cómo esa ausencia del padre viene y marca, y en esa ocasión teníamos el testimonio de Christopher allá en Honduras, aunque no es exactamente como el decir, ay, se fue escapando, ¿verdad? Sino esto fue por diferentes motivos, pero esa ausencia llega a marcar el corazón de un hombre, y para una mujer esto podríamos decir que biológicamente iba a ser así, porque el Señor a nosotras nos ha creado, dice la palabra, que como vaso frágil. Y cuando la palabra de Dios nos habla que al hombre se le debe respetar y a la mujer amar, es porque también está revelando en esencia qué es lo que se necesita como tal. Y claro, un hombre puede necesitar ese amor, pero creo que va a valorar más o le va a dar más identidad ese respeto que alguien le pueda demostrar. A diferencia de nosotros las mujeres, va a ser más acerca de ese amor que se pueda demostrar. Y cuando hay una ausencia de un padre, eso viene a marcar a las niñas, como tú decías, terminar guardando su corazón en la primera persona que viene a mostrar lo que el padre debía haber mostrado en primera instancia, y al ser esta ausencia tan frecuente tristemente en nuestra Latinoamérica, en todo el mundo, porque es más común que el padre deje al hogar. Sabemos que esto no sucede así en todos los hogares, pero es más común que sea la figura del hombre que ya no esté ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Terminan habiendo señoritas rotas, niñas rotas. O sea, hasta desde temprana edad ellas andan buscando ese padre que nunca tuvieron. Y esto es algo muy terrible, o al menos yo lo considero de esa manera, como algo muy, muy terrible. Porque como tú dijiste, nos fragmentamos nosotros y entonces lo único que nos queda es fragmentar a otros, porque es lo único que entendemos y termina siendo todo un revoltijo. Entonces hablábamos acerca de esto porque creo que es muy fácil señalar el problema, incluso identificar y decir, bueno, esto no está acá, pero ¿qué hacemos en esos momentos? Y bueno, este podcast lo vamos a dedicar ahora sí a todas las niñas y a ustedes que pues dicen, bueno, yo ya no considero tener la edad de niña, pero creo yo que lo voy a decir para esas niñas en el interior también, que necesitan llevar su corazón al lugar correcto, que es Cristo, y entender que es ahí donde vamos a recibir ese amor incondicional que por o sea, de una manera biológica, para eso fuimos creadas, fuimos hechas. Él realmente sabe tratarnos como vasos frágiles, y eso no significa que seamos débiles, sino creo yo que en ese momento, cuando encontramos nuestra identidad en Cristo, Él dice que Él se glorifica en nuestras debilidades, y entonces podemos ser fuertes por cuanto nuestras debilidades están en Él. Pero en este momento vamos a tratar un tema en el que yo voy a tener que esconder tal vez mi cabello un poquito, ¿verdad? A ver, Jocelyn, ¿cuál era la pregunta para hoy? Y es, ¿nos podemos pintar el cabello? Si la respuesta fuera no, yo creo que ya me sacaron, ya me desheredaron, no voy al cielo.
¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Les invitamos a que pues nos puedan escribir ahí a través de WhatsApp de Conexión o en nuestras redes sociales, se los decíamos hace un momento. Queremos conocer sus opiniones, poder leerlas y también escuchar sus saludos. Y ya entrando en materia en este tema, creo que va a ser muy obvio lo que yo pienso. Pero ¿tú qué me dices, Jocelyn? Pues la verdad, ahí sí que como hablamos en la primera parte de las niñas ya no lloran, sino facturan, creo que si nuestro corazón agrada a Dios, nuestro exterior también le va a agradar. Y creo que es algo que si tomamos a Dios en cuenta, creo que es algo que a Dios le encanta y le hace feliz. Como decirte, yo también tuve el cabello pintado hace unos años y en la cual yo quería pintármelo, pero yo no me sentía bien por lo mismo, porque muchas personas lo que te dicen es, te tachan de que una hija de Dios no se pinta el cabello, no se lo tiñe, porque lo que dicen es que no está uno conforme con lo que es. Y es algo que a mí me marcó, porque de hecho poco tiempo lo tuve pintado, porque luego me lo pinté, pero de un color más oscuro. Y fue por lo mismo, porque muchas personas dijeron, y me lo dijeron, que no era correcto. Pero yo pienso, y mi opinión es de que si tomamos a Dios en cuenta, Él nos da la paz y nos da ese gozo en nosotros de que a Él también le agrada, porque a Él le gusta vernos feliz. Y yo voy a mencionar en medio de eso una experiencia. Creo que aquí estoy viniendo a compartir mis anécdotas. Anécdotas con Katy. Vamos a cambiarle el nombre al podcast. El nombre. No, ya no nos van a querer los chicos. No, bueno, a ver, les voy a contar una pequeña historia. Resulta, pasa y acontece que hace varios años, ay, mi juventud, ay, no, yo estaba muy pequeña, tal vez tenía como unos 12 años, o sea, para mí esa es una edad pequeña. En este punto de mi vida yo lo veo así. Pero recuerdo que estaba como muy de moda esto de pintarse el pelo con mechas rojas o rayitos rojos. No sé cómo le conocerán en otros países, pero esos como pedacitos que eran como en color rojo o color fucsia. Porque estaba muy de moda esto de que soy rebelde y que la moda emo y cosas así. Entonces, recuerdo yo que no, realmente la moda como tal no me gustaba tanto, pero sí me llamaba la atención como la combinación de colores. Y yo le decía a mi mamá, yo me quiero pintar el pelo, y que yo me quiero pintar el pelo, ¿va? Entonces mi mamá así como de, te lo vas a arruinar. Mi mamá nunca fue de decir, no, una hija de Dios no se pinta el pelo. Ella me dijo, te lo vas a arruinar, me decía. Entonces, no, mamá, yo puedo, que no sé qué, yo me lo voy a cuidar. No, te lo vas a arruinar, me decía ella. Entonces lo que hizo fue que me compró unos botecitos de esos de fantasía, ¿va? Y yo iba de echármelos, mira, fue todo un lío porque esos botecitos de fantasía al final no pintan tan bien, o al menos los que me compraron, ¿no? Entonces me eché el tinte y todo eso, me fui a ver al espejo y yo como de, no me gusta. Entonces, pero yo recuerdo incluso fue para mi graduación como de sexto primaria, entonces yo me fui así, me arreglé, me recuerdo que me habían planchado el pelo, y me puse eso. ¿Saben qué fue lo peor? Que como eso era un poco mojado, estaba un poco húmedo, ese pedazo donde estaba rojo se me empezaba a quebrar, porque mi pelo es más quebrado que liso, entonces como que no lo soportaba. Entonces, en fin, en esta historia yo algo que aprendí fue lo siguiente: quería eso porque era lo que todos querían, pero realmente que me quedara a mí, no. Que me gustara al final, no. Y qué bueno que yo no me lo pinté, porque sí me recuerdo que en el colegio varias chicas lo hicieron y era como,
No, la verdad es que la moda no está tan bonita. Era porque todos lo hacían, pero que estuviera bonito, eso era distinto. Entonces, fue algo que a mí desde ese momento me marcó, porque dije yo, no tengo que hacer las cosas porque los demás lo hacen, sino si me gusta, bueno, lo voy a disfrutar. Pero si no, entonces ¿para qué voy a seguir con el juego solo porque alguien más lo hizo? Creo que tampoco es como lo adecuado. Ahora, pasa el tiempo y yo siempre tuve ese deseo de querérmelo pintar, de quererme pintar el pelo. Quería color morado y vi ahí esa moda donde pues te pintaban como la parte de abajo de morado, encima te quedaba negro, entonces de alguna manera estaba escondido, pero sí. Entonces yo dije, voy, y me lo pinté y lo tuve morado un tiempo y yo me recuerdo que estaba bien feliz, pero estuve feliz por un tiempo, al menos hasta que llegué a mi casa, porque recuerdo que esa ocasión cuando yo regresé, habían varios familiares y se me quedaron viendo como de... Ah, qué feo te quedó. No recuerdo, o sea, tal vez unas 3 personas lo dijeron, otras lo demostraron, pero esto creo yo que tiene que ver con lo que hablábamos en el primer episodio, porque a mí sí me importaba la opinión de ellos, no de decir, lo voy a considerar. Me afectó de decir qué hice. Y pues ya tenés el pelo pintado, ya, qué terrible. Entonces fue como, ay, no puede ser, ya me lo arruiné. Y aunque yo lo tenía como yo quería, porque sí me quedó como yo quería, de todas maneras no tuve paz, que es lo que tú decís. Porque realmente en ese entonces todavía mi identidad o mis decisiones estaba basada en lo que otros pensaran. Y fue como, qué feo te quedó. Entonces... A mí sí me gustaba y yo lo recuerdo, incluso ahora veo las fotos y es como, pues no, pero sí estaba precioso, al menos para mí, va. A mí sí me gustó cómo quedó, pero ellos no. Entonces lo que hice fue que pasó un tiempo y me eché un tinte solo encima, o sea, lo arruiné porque me sentí con esa presión y entonces vamos a eso de decir... Hacemos las cosas por impresionar a otras personas, por lo que otros piensan, por lo que otros opinen y terminemos dejando a un lado lo que nosotros realmente queremos. Y más allá de eso, bueno, ahora vamos a la pregunta. Bueno, eso es lo que puedo considerar para mí, pero ¿qué piensa Dios? Y yo voy a decir lo siguiente. Si Dios a mí me entrega una caja así color cartón, literal, y él me dice, mira, yo te voy a dar a cuidar esta caja y cuando regrese quiero ver qué has hecho con esa caja. Yo no soy muy dada a las manualidades, pero si Dios me ha dado esa caja y quiere ver qué es lo que he hecho con ella, yo seguramente me pondría a ponerle ahí que le pego esto, que le hago aquello, porque sí soy muy colorida, la verdad es que soy muy colorida, entonces la pintaría de muchas maneras, le haría esto y aquello, con tal de agradarlo a él. Entonces yo creo que si la pregunta es, ¿puedo pintarme el cabello o no? ¿Estoy pecando o no? Yo te diría, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Para quién lo vas a hacer? ¿Qué quieres lograr con eso? ¿A quién quieres impresionar? Y si tu primera respuesta te hace pensar en alguien, te hace pensar en un video que vistes en TikTok, en Facebook, en Instagram, sea lo que sea, entonces yo te diría, reconsidera la razón por la que lo estás haciendo, porque puede que tu acción no te lleve a pecar y no sea un pecado delante de Dios, pero sí sea algo que te quiebre y Dios tenga que trabajar en tu vida. Entonces, creo que lo importante, o sea, si es permitido o no, yo creo que el Señor dice, ay, qué bonito te quedó el cabello y eso, pero yo te diría, piénsalo bien, porque como bien dijo me dijo mi mamá desde muy pequeña, tenía toda la razón. Más adelante dije yo, me voy a hacer el famoso balayage y todo eso, y me gustó cómo quedó. No quedó exactamente el tono que había pedido, por cierto, pero bueno, pero sí me gustó. Sin embargo, entonces yo te voy a decir, considera lo siguiente. En primera instancia, considera qué es lo que hay entre tú y Dios. ¿Cuáles son las intenciones escondidas detrás de ello? ¿Tienes el dinero suficiente para hacerlo? Porque luego de que tú lo tiñas vas a tener que cuidarlo. Lleva mantenimiento, lleva retoque, que tienes que comprar ahora producto especial. Entonces, bueno, vamos a considerar el bolsillo. Y yo voy a dar este consejo para la señorita. Si tú tienes que depender del dinero de tus padres, entonces haz lo que ellos te dicen. Porque
pues si ellos no quieren hacerlo y encima de eso ellos van a pagar, bueno, entonces obedece, porque hasta que no te puedas costear las cosas tú misma, entonces no, entonces ahí sí no. Pero si tienes el dinero, puedes hacerlo, pues adelante. Creo que no estamos pecando al cuidar de nosotros, porque vuelvo a ese ejemplo de la cajita. Yo lo estoy haciendo porque quiero agradar a Dios. Ahora, voy a adornar mi cajita porque, fulano la va a ver, mira. Y es como, porque al final entre gustos se rompen géneros, algo así dice esa frase. Entonces, de pronto uno se esmera tanto, pero lo haces con la intención de que lo vea alguien y al final como, no le gustó. Entonces, uno viene como en esa primera vez, para mí cuando me pinté el pelo fue como me terminé arruinando el pelo porque mi opinión dependía de los demás. Luego esta vez fue como un cambio un poquito más drástico, o sea, porque se miraba más, a eso me refiero. Y hubieron muchas personas que no les gustaba, de hecho, les cuento aquí, algunas personas se van a sentir identificadas. Estábamos con la familia UF, y que es el ministerio virtual donde nosotras, podríamos decir, nos congregamos. Estábamos en una partida, bueno, no estábamos nosotros, habían dos chicos que estaban jugando fútbol. Pues en videojuegos, ¿va? Mientras estábamos en la reunión y osadamente dijeron, si gana tal persona se pinta el pelo Katy, y sí, y entraron en la apuesta y yo como no puede ser, y yo le decía a la otra persona, defiende mi honor, ¿va? Entonces fue gracioso y yo creo que esto hubiera quebrado la identidad de cualquiera, porque decir, están apostando porque no le gustó esto, pero cuando realmente tu identidad está basada sobre no lo que los demás piensan, sino realmente porque es para ti en primera instancia, a Dios le agrada, entonces ¿qué importa lo que dice el mundo? Ahora, creo y vuelvo a repetir que hay momentos en los que sí hay que considerar la opinión de los demás, pero no para que algo llegue a fragmentarte, porque eso creo yo que es lo que al final va a traer daño para nosotros. Y creo que es ahí donde debemos de analizar y pedirle sabiduría a Dios, porque van a venir con malos comentarios, con malas opiniones sobre algo de nosotros, y es ahí donde tenemos que discernir qué tomar y qué no. Bueno, voy a tomar esto, lo bueno, lo que me va a edificar, y voy a desechar lo malo, porque de hecho es el plan del enemigo, venir a destruir, a matar y a dañarnos, a lastimar nuestro corazón, a lastimarnos a nosotros mismos, porque muchas veces es ahí nuestro punto débil, donde es nuestro corazón, donde tú hiciste algo que a ti te gustaba, que a ti te agradaba, pero la gente va a venir a decir los malos comentarios, las malas opiniones, y así como tú decías que te pintaste el pelo a un tono más oscuro, cuando te lo pintaste morado, lo que hiciste fue arruinarlo. Y no sé, me imagino que ya después mucha gente vino también y decir, ay, te lo arruinaste más. Y es lo que pasa, o sea, de una u otra manera, hagamos lo que hagamos, nunca vamos a quedar bien, nunca vamos a agradar a las personas. Y es ahí donde debemos de empezar a agradar, donde debemos de razonar que, o sea, no voy a agradar a la gente, de una o de otra manera no la voy a agradar, pero a quien debo agradar es a Dios, al corazón de Dios, de aquel quien nos creó. Y de hecho, así como, o sea, me pinto el pelo, tomo en cuenta a Dios, o sea, Dios, ¿qué te parece si me pinto el pelo de este color? ¿Te gustaría? ¿O qué piensas? ¿Cómo me quedaría esto? Y creo que Dios se siente, o sea, su corazón, me imagino que se alegra porque en algo que nosotros queremos, o sea, lo tomamos en cuenta a Él. Y eso creo que es muy importante, o sea, hasta más importante. Decir, Señor, hoy me maquillo con este color o aquel. ¿Será que hago esto o aquello? Y yo, créeme, precisamente hice eso cuando me iba a pintar el pelo, porque yo así estaba en varios colores. Yo tengo tal vez esa terrible obsesión
voy a llamarlo de esa manera porque sí que sé que está mal y por eso no lo he hecho. Pero me quería pintar el pelo de blanco, así blanco, blanco. Y eso es todavía más dañino porque hay que hacerle que más decoloración y cosas así. Es un proceso súper largo y muy costoso. Entonces yo quería hacerlo y recuerdo que tenía como el dinero y todo y yo dije, hoy sí lo voy a hacer. Y yo, Señor, ¿cuál hago? Y ¿sabes qué vino a mi mente en ese momento? Viene el Espíritu Santo y me llevó a ver este otro color, va. Y fue como decir, bueno, no quedaría tan mal, pero yo quería este otro, va. Entonces, mira, el Señor viene y me recuerda a esa frase de mi mamá, te vas a arruinar el cabello. Mi mamá siempre me decía, ¿para qué te vas a arruinar el cabello? Uno se pinta el pelo porque tiene canas, pero tú no tenés necesidad, va. Entonces, ¿para qué te lo vas a arruinar? El pelo se cae y un montón de cosas. Y mira, todas esas cosas vinieron en ese momento como de alguna manera no causar inseguridades, ¿será que tomo esto? Sino hacerme reflexionar y decir, bueno, tienen razón. Y algo que fue muy determinante es que yo me lo estaba pintando porque iba a haber una actividad y quería estar, o sea, siendo muy honesta, quería salir bien en las fotos para esa actividad. Entonces, lo consideré y sabes, cuando estaba pensando en que iba a ir con esas personas, dije yo, bueno, este dinero en lugar de usarlo para mí, incluso podría ser para poder disfrutar juntos con esas personas, ¿va? Entonces fue como decir, no, ya no. Entonces fue un dejar de pensar en mí y me sentí mucho más satisfecha. Y creo que es ahí donde, o sea, tú tomaste en cuenta a Dios, al Espíritu Santo, y vino Él y te dio esta opción. Hija, te queda mejor esto y mira, Ajá. vas a tener más dinero en cuál gastarlo con tus amigos. Y es ahí donde Dios nos da la paz en cosas que muchas personas lo señalan como malo. Exacto. Y volvemos a lo que decíamos en el episodio anterior. Creo que uno termina haciendo más daño como señalando lo que está mal en los demás. Porque yo creo que para corregir, la palabra de Dios dice que él como un buen padre va a corregir a sus hijos. Y la corrección está bien, no es decir, no vamos a dar nuestro punto de vista, es saber decir las cosas. Porque por querer hacer un bien e incluso decir la palabra como debe de ser, terminamos lastimando a alguien. Entonces, la palabra de Dios se describe como una espada de dos filos, no como un machete para pegarle a alguien y hacerlo pedazos, ¿verdad? La peculiaridad de esa espada es que atraviesa hasta el fondo y quizás va a hacerte sangrar en lo espiritual, pero realmente al regreso lo que va a estar haciendo es reafirmando y sacando todo lo que nos sirve. A diferencia de cuando usamos la palabra de Dios, podemos utilizar lo mismo, lo que sí está correcto, lo que Jesús dijo, pero para dañar y quebrar a los demás. Y eso eran especialistas los fariseos, usar la palabra para hacer sentir mal a las personas. Porque somos, la humanidad, somos expertos en decirte lo que estás haciendo mal. Uh-huh. Con una pequeña cosa que hagamos, viene y destruye todo lo bueno. Y creo que deberíamos de ser más como Jesús y seguir sus pasos, que Él ve todo lo bueno en nosotros y Él va transformando nuestro corazón, quitando eso malo en nosotros, sino que haciéndolo, cambiándolo y llenándonos de su amor, ¿verdad? Porque Él lo que quiere es sanar nuestros corazones y que hallemos una identidad en Él y no que seamos como las personas quieren, porque es lo que muchas veces hacemos. Y si nos enfocamos en eso, unas personas nos van a decir una cosa y otras personas nos van a decir otra cosa y vamos a terminar perdiendo nuestra identidad. Esa identidad que Dios nos ha dado a cada una de nosotras, esa belleza interior y esa belleza exterior. Y ahí sí, como Katy nos decía sobre una cajita decorada, creo que Dios a Él le encanta y le hace feliz que nos cuidemos también exteriormente. Y de hecho a mí, algo que he empezado a hacer, porque yo he tenido mucho acné, pero por mucho tiempo
yo me fui al otro extremo en el que las personas me decían de mi acné que me cuidara. Y yo, porque me lo decían, llegué al punto de, a mí me gustan. Y de ese punto de que no voy a agradar a nadie, entonces hay que se queden. Y yo no me cuido mejor. Ajá, y yo no me cuidaba, de hecho me descuidé mucho. Pero llegó el momento en el que dije, soy hermosa, soy amada por Dios y soy templo y morada de Él, el cual debo cuidar también mi exterior tanto como mi corazón. Y fue ahí donde empecé a echarme cremas, echarme un montón de cosas y es algo que le agarré mucho amor, que desde entonces me echo esto, me echo el otro, y ahí cuando me estoy viendo al espejo y echándome cremas, es un momento en el que también tomo en cuenta a Dios y siento que Él está ahí conmigo y viéndome, y le digo, mira Dios, lo que me salió. Y es un momento en el que Dios me da paz y que debemos de hacer, cuidar también nuestro exterior, porque a Dios también le importa. O sea, Él nos mira con ojos y somos hermosas ante Él, pero también debemos de cuidarnos. Y sabes, sobre eso, otra anécdota dijiste tú, pero esta es cortita. Yo sí me he dado cuenta que al Señor le importa nuestro exterior. Y te lo digo de la siguiente manera. Yo desde muy chiquita agarré esa mala maña de comerme las uñas. Entonces, mi papá siempre me regañaba y me decía, no, porque esto, no, porque aquello. Había una señora que llegaba con nosotros y ella de que toda la vida se comía las uñas, mira, los dedos los tenía así como bien raros, o sea, porque al final eso marca, te terminas haciendo tus propias marcas, ¿verdad? Entonces mi papá me decía, no, tú puedes decidir no hacerlo, ¿verdad? Y nosotros te vamos a ayudar, ahí te vamos a pegar cada vez que te estés comiendo, ¿verdad? Las uñas. Entonces, incluso me compraban unos esmaltes que con ajo y que no sé qué. Y entonces llegó un punto en donde entré a diversificado, estaba estudiando diseño gráfico, me enseñaban a pintar y yo antes era de un circulito, palito, piernitas y ya es una persona, ¿verdad? Y sus bracitos. Entonces ahí me enseñaron que podía dibujar, que esto, y ahí fue como, ay, vamos a probar. Entonces, ¿sabes qué sucedió? Que poco a poco me empecé a pintar las uñas, me hacía dibujitos en las uñas y todo eso, y el a embellecerlas me hacía ya no, o sea, donde ya iba como que esa manía, porque al final uno no lo hace pensando, sino simplemente sucede y cuando te das cuenta, ay, ya me la quebré, ya me la comí. Y yo creo que no es tanto comerlas, a veces es solo morderlas. Entonces, dejé de hacerlo. Y fue genial. 2 años me duró, porque 2 años duró la carrera. Después de eso, yo entré en varios procesos de ansiedad y estrés. Y otra vez me las volví a comer. Pero esta vez ya nadie me dijo nada. Simplemente fui yo a decir, qué feo caso, se me arruinan las uñas. Los viernes normalmente, que era donde estaba trabajando, no sé, de alguna manera yo me estresaba con tantas cosas que tenía que hacer, no solo por el trabajo, sino en tantas cosas que andaba pensando, me terminaba comiendo las uñas. Y una vez yo le dije, Dios, por favor, ayúdame, a mí no me gustan los dedos así, ayúdame, por favor, a que me crezcan. Otro problema es que, o sea, tengo como mis niveles de calcio muy, muy, muy bajos, entonces mis uñas son súper frágiles. Yo le decía esto, Dios, ayúdame, por favor. Y ¿sabes qué empezó a suceder? Que realmente Él empezó a trabajar esa parte conmigo, Él me empezó a ayudar y bueno, ahora no, ustedes no las podrán ver del todo, pero me empezaron a crecer y aún están un poco frágiles, pero ahora me aguantan un poco más, me he dado cuenta y digo yo, no, eso tiene que ser Dios, porque realmente no te puedo decir, yo me empecé a echar esto, yo empecé a hacer aquello, no, el Señor me empezó a ayudar porque era algo que yo estaba buscando para mí misma. Y en una de las reuniones de la familia una persona viene y me dice, ¿te gustan mucho tus uñas, verdad? Y yo me empecé a reír y yo, sí, ¿por qué? Le digo yo, ya me di cuenta que te las pasas viendo en la cámara. Y yo, sí, pero ya porque haces las cosas para ti misma, no para los demás. Y como tú decías, eso es algo que para mí queda especial entre Dios y yo.
porque yo a él se lo pedí, porque con él lo hablé. Hubieron personas tal vez en su punto que me ayudaron al inicio, pero esto ya fue entre él y yo, y él me ayudó y me ha estado ayudando y continuamente me sigue ayudando porque les digo, todavía siguen un poquito frágiles, pero él me ha ayudado a tener ese cuidado en algo que a mí me da esa seguridad de decir, me siento bonita. Nadie tal vez está viendo mis uñas, pero yo me siento así y eso es suficiente, más que cualquier otra cosa, porque ya he encontrado ese punto de estabilidad entre que es primeramente importante lo que Dios piensa y luego lo que yo pienso. Y no es ponerme sobre las personas, pero dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas a ti misma, a ti mismo, no puedes amar a los demás. Y es ahí como encontrar nuestra belleza en Dios. Exacto. Tanto interior como exterior. Y creo que, así como tú decías, era algo entre Dios y yo. Y es algo que debemos de entender. Y a esto lo vamos a llegar a entender respecto llevando nuestra relación con Dios, conociéndolo, porque conociendo a Dios nos vamos a dar cuenta que Dios es amor, que Dios es maravilloso, que Dios nos ama, que hemos sido elegidas por Él, y vamos a conocer que a Dios le importan estos pequeños detalles, así como tú le pedías por tus uñas, y era algo que yo le pedía a Dios también por mi acné, y desde que yo empecé a decirle, Dios, yo sé que es algo físico, pero yo sé que a lo que a mí me importa, estos pequeños detalles, a ti también te importan. Y desde entonces yo empecé a encontrar esa belleza en Dios, a sentirme amada por Él. Y de hecho hay algo que a mí me encanta hacer, es ver los amaneceres. Digo yo, o sea, mi creador hace estas bellezas. Y aún más bella me ha hecho a mí porque me ha hecho a imagen y semejanza de Él. Exacto. Y algo que yo últimamente he estado diciendo a otras personas que dicen, ay, no, que esto, que aquello. Yo vengo en las cuestiones, les digo, estás cuestionando la creación de Dios. Y tú dices, no, pero yo tengo, es que me salió un lunar por acá. A Dios se le ocurrió ponerlo ahí, para Él es bello. Y cuando nosotros aprendemos, como tú dijiste, a conocer a Dios, aprendemos a descubrir esa belleza. Y que los demás pueden llegar hasta cierto punto a interpretar como a la que narcisista. Pero es algo muy distinto, porque el narcisismo es la alabanza para uno mismo. Pero diferente es cuando yo le digo, no, Señor, es que conmigo te pasaste. me refiero a que estás alabando que Dios lo hace perfecto y a uno le toca que administrar y cuidar esa parte. La apariencia, yo diría que no lo es todo, en primera instancia es el interior, pero sí es importante. Y si es importante para Dios, tiene que ser importante para nosotros, que sea tal cual bella en el exterior como lo es en el interior. Y al final eso siempre se va a ver reflejado. Así que yo quiero darles un consejo. Chris en uno de los episodios dijo una frase que me encantó y él decía, más que un consejo es una semilla para sus corazones que pueda dar abundante fruto, y es lo siguiente: aprendan a deleitarse en Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, nos deleitamos en Él, o sea, disfrutamos su presencia por sobre todo. Él dice que entonces concede las peticiones de nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque simplemente nuestro corazón viene y se alinea a los deseos de Dios. Y te das cuenta que su palabra dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces yo entiendo que yo me deleito en Él, disfruto con Él, y entonces viene en mí un deseo de, bueno, yo quiero esto, yo quiero aquello, y empezar a analizar, y te das cuenta que de pronto era un deseo que Dios puso en tu corazón, un querer dentro de ti. Pero eso solo ocurre cuando conocemos a Dios, porque yo puedo querer muchas cosas, y cómo voy a identificar que realmente soy yo o es Dios quien pone ese deseo en mí. Pues porque conoces a Dios, porque has pasado con Él. Pero pasamos en TikTok viendo un montón de cosas, obviamente que vamos a querer ver lo que va a estar ahí, pero tú lees la palabra de Dios y Dios puede poner deseos en tu corazón que tal vez no están escritos literalmente, que son cosas nuevas, que son cosas modernas, pero le agradan, que están en su corazón.
corazón, que Él dice, a través de esto yo me voy a manifestar y voy a mostrar mi bondad. Entonces queremos bendecirles con esto. Por último, vamos a orar para que el Señor nos ayude a encontrar esa identidad perdida en Él, que no nos fijemos en lo que los demás piensan, sino realmente la primera opinión venga de parte de Dios, luego la nuestra, y el resto pueden ser comentarios que podemos considerar para filtrar información, para ver otras perspectivas, pero no para ser aquellas las que nos definan al final, porque eso, si no, va a terminar fragmentando aún más nuestro corazón. Así que ahí donde están, en el nombre de Jesucristo, que esos corazones que han sido fragmentados por la opinión de otros, por ese esclavizarse ante la opinión pública, ante la opinión de ciertas personas en específico, en el nombre de Jesucristo, esas ataduras sean rotas en el nombre de Jesús. Que ahí donde están cada persona, Señor Jesús, que nos están escuchando, así sean mujeres o también hombres que hayan escuchado este podcast, Señor Jesús, te pedimos ayúdales a encontrar identidad en ti, Señor. Ayúdales, Padre, por favor, a que ellos puedan poner por sobre todo tu opinión, que ellos puedan encontrar libertad en ti de hacer las cosas para agradarte a ti, para honrarte, para servirte, para seguirte, Señor Jesús. Que podamos ser una generación distinta, Señor Jesús, que no esté esclavizada por la opinión del mundo, Señor Jesús, sino más bien pueda vivir en la libertad de lo que a ti es agradable, bueno y perfecto, Señor. Muchas gracias por todo. Bendigo a tus hijos, a tus hijas amadas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos, fortalecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotras nos despedimos. Jocelyn, ¿dónde nos pueden encontrar? En Instagram, en nuestra página de Instagram aparecemos como Fragmenta2 Podcast, y también pueden encontrarnos en Conexión Radio 20, y así que los invitamos a que sigan escuchando cada uno de los episodios, o si no han escuchado los anteriores, los invitamos. Sé que Dios, sé que el Espíritu Santo quiere hablarte y quiere sanar cada fragmento de tu corazón. Amén. Entonces nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio de Fragmentados. Dios les bendiga.